un trabajo reciente también de Jarif Tasfati, que es un experto en confianza de los medios, en Media Trust. Él observó en uno de los últimos estudios que él hizo que la gente que consumía medios tradicionales, ya ni siquiera en social media, sino medios tradicionales, luego acababan estando expuestos a más noticias falsas. Es decir, nuestro ecosistema de noticias falsas lo hace que esté incrustado en nuestros hábitos diarios de consumo de noticias. ¿Qué ocurre? Varias cosas que hemos aprendido en estos últimos años. La primera es el nivel de noticias falsas a los que estamos expuestos no es tan elevado. O sea, al contrario de lo que podíamos pensar, que estamos constantemente bombardeados y surrounded, ¿no? Y envueltos, rodeados de noticias falsas, no es cierto. En uno de los recientes estudios que se publicó en Science, de Laser and Colleagues, los colegas de Laser encontraron que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que fue todo lo de Trump y noticias falsas, que parecía que todo el mundo había consumido prácticamente noticias falsas constantemente, alrededor de un 6% de las noticias que consumía la gente en los medios sociales venían a ser falsas. Sí que había, digamos, diferencia entre los conservadores y los liberales, ¿no? Que los conservadores sí tienden a consumir más noticias falsas y a compartir más noticias falsas. Pero bueno, en cualquier caso, lo noticioso acá es que la burbuja de noticias falsas no es tan elevada. Quizás problemático sea cuáles son los efectos. Yo puedo tomar un vaso de leche y decir, no, solo el 1%, el 99% es leche y el 1% es cianuro. Es muy poquito, pero el efecto de ese poquito puede ser muy malicioso. Es decir, el estar expuesto solo al 6% de noticias que sean falsas, lo que a mí me interesa es saber qué tipo de efectos pueden llegar a tener esa exposición a noticias falsas. Y lo que bien decías es, en esa publicación en concreto que publicamos recientemente, hace pocos meses, nos dimos cuenta de dos facetas interesantes. La primera es que mi preocupación o nuestra preocupación en ese estudio es los efectos de las noticias falsas, ¿no? Si yo estoy expuesto a una noticia falsa y esa noticia falsa es capaz de persuadirme políticamente, porque la noción de la persuasión política es muy importante en democracia. Cuando uno está consumiendo noticias, estamos siendo persuadidos constantemente. O bien esa persuasión es para digamos, enfatizar más mi posición ideológica que tengo ahora. Si yo pienso que Joe Biden lo está haciendo muy bien, por ejemplo, en Estados Unidos, y leo noticias en las que veo que lo está haciendo muy bien, pues estoy persuadido porque pienso que lo está haciendo mejor de lo que yo pensaba. O al contrario, yo pienso que Joe Biden lo está haciendo muy bien y empiezo a leer noticias de, oye, el unemployment rate, la tasa de desempleo es muy alta, la deuda de Estados Unidos es muy alta, pues me puede cambiar de opinión. Puedo decir, oye, Biden no lo está haciendo tan bien como presidente. Entonces, constantemente estamos siendo persuadidos con las noticias. El problema es si estamos expuestos a noticias que no son verdaderas, que no son factuales, que son falsas, si eso me cambiaría mi opinión. Si las noticias falsas le pueden cambiar a uno de parecer. Eso es lo que sería realmente problemático. Y uno de los resultados que obtenemos en esta investigación que mencionabas, Andrés, es que no es así, no hay un efecto directo. La gente está expuesta a noticias falsas y no les hace cambiar de opinión. Sin embargo, cuando están expuestos a noticias falsas, en los medios sociales empiezan a conversar con otros sobre esas noticias falsas y empiezan a conversar de política. Y es en esas conversaciones lo que finalmente les hace cambiar de parecer y ser persuadidos. Entonces, el peligro, una de las cosas que no teníamos, una granularidad que no teníamos en ese estudio es qué tipo de conversaciones tenían, ¿no? Pero es evidente que si estoy expuesto a noticias falsas y discuto con gente que piensa que confía en retos conspiranoides o que se cree esas noticias falsas y empieza a discutir conmigo, al final me pueden llegar a persuadir. En cualquier caso, vemos que no hay un efecto directo de exposición a noticias falsas y ser persuadido políticamente en los medios sociales, pero sí a través de una discusión con otros contactos en los medios sociales. Sí. Bueno, sí, eso es bien interesante, quizás para otra discusión, pero en general como que cada vez están encontrando más efectos que son indirectos, digamos, como que obviamente no pensamos en efectos así como automáticos, como dejamos de verlos en los medios de comunicación hace muchas décadas. No es aguja hipodérmica, pero sí hay una serie de situaciones que van mediando y que sí pueden tener efecto, digamos. En este caso, la discusión en los cambios de opinión, los cambios de opinión son difíciles de lograr en realidad.
muchas veces. Correcto, yo creo que sí, cada vez nos estamos dando más cuenta que los efectos, así encontremos efectos directos en determinadas ocasiones, generalmente nuestras relaciones mediáticas de los efectos son tan complejas hoy día que se deben a más de una variable, ¿no? Entonces, generalmente puede haber efectos moderadores o efectos mediadores muy interesantes. En otra publicación reciente observamos y fuimos capaces de avanzar un poco nuestro entendimiento del por qué la literatura, ¿no? La literatura científica en torno a la exposición incidental a noticias, por qué a veces había gente experimentalmente que encontraba que sí, que la gente aprendía de política, otros estudios encontraban que no había ningún efecto, otros estudios encontraban efectos negativos, que cuando la gente consumía noticias de manera incidental, aislábamos o controlamos por otra serie de cosas y de antecedentes y de predisposiciones individuales, pues predecían negativamente que aprendiesen de política, ¿no? Entonces, en ese estudio, otro que publicamos recientemente en Computers and in Human Behavior, quisimos desglosar un poquito, y viene a colación de tu idea de las moderaciones o las mediaciones. Queríamos desglosar un poquito esta conexión entre exposición incidental a noticias. Para aquellos que no saben lo que es, exposición incidental a noticias es cuando uno está utilizando cualquier medio, ¿no? Incluso televisión, prensa o generalmente en medios sociales, pues sucede más. Cuando estamos utilizando los medios para hacer algo que no es noticias, de repente nos presenta la oportunidad de leer información de asuntos públicos, ¿no? De leer noticias. Es una exposición que es incidental. Yo no estaba activamente buscando noticias, sino que de una manera incidental acabo estando expuesto a noticias, ¿no? A información. Pues bien, ya decíamos que la literatura pues, ha encontrado, no, en ciertas características en Facebook, si hacemos este experimento, aprendieron bajo estas circunstancias. Y otros estudios se encontraban que no había efectos, que lo llamaban null effects, cuando no hay efectos, ni positivos ni negativos, y otros estudios se encontraban efectos negativos. Pues bien, en ese estudio lo que vimos es que el efecto directo de exposición incidental a noticias, a conocimiento político, era negativo. Es decir, la gente no aprendía de noticias, estar expuesto a noticias de manera incidental, controlando por todos los otros usos que hacen de las noticias y demás, ellos negativamente predecían conocimiento político, es decir, no aprendían. Sin embargo, había un efecto mediador, que es lo que tú destacabas, Andrés, en el que cuando la gente consumía de manera incidental noticias, pero luego, o bien, hacía un consumo, lo que nosotros llamamos thorough, ¿no? Que leía toda la noticia, o que veía todo el vídeo, o que escuchaba todo el podcast, como que hacía un consumo de noticias más profundo, no el de medios sociales de leo el headline, ¿no? El titular y continúo, sino que una vez expuesto de manera incidental a noticias, sí digamos, se comportaban de una manera más profunda con esas noticias, eso sí que les llevaba a aprender de política. Y otro camino mediador que existía ahí era cuando reflexionaban, ¿no? El clásico cognitive elaboration que presentó Chip Eveland hace más de una década, ¿no? La idea de que cuando uno consume noticias, reflexiona sobre esas noticias luego. Nosotros no solo consumimos noticias y ya las olvidamos, sino que luego a lo mejor estoy conduciendo a la casa y empiezo a notar empiezo a pensar, a reflexionar sobre esas noticias, ¿no? Y digo, jolines, el ejemplo que poníamos antes del desempleo. Oye, pues el desempleo ha subido mucho en Chile. Mi hermano hace tiempo que no encuentra trabajo y fíjate tú que mi hermana ahora está pensando en dejar este trabajo. Quizás la voy a aconsejar que no lo haga. Empiezo a reflexionar sobre esas noticias que leí o que me informé y cómo digamos, se conectan con mi entorno, conmigo mismo y con mi entorno. Eso se llama reflexión cognitiva, ¿no? O elaboración cognitiva. Pues bien, cuando la gente estaba expuesta a noticias de manera incidental y, digamos que elaboraba cognitivamente lo que esas noticias significaban para ellos, ¿no? Eso sí les llevaba a aprender. Con lo cual, el paper, de hecho, lo llamamos la paradoja de los efectos de exposición incidental a noticias. Porque lo que ocurre es que el efecto directo es negativo, si bien el efecto indirecto, a través de estas dos variables que explicaba, es positivo. Y esto yo creo que viene muy bien a colación a tu pregunta, Andrés, porque cada vez nos damos más cuenta que los efectos mediáticos o lo que estudiamos en comunicación política y en otras ramas de la comunicación
Son efectos más complejos de variables que quizás no funcionen solo de manera directa, sino también indirecta o moderada. He puesto un ejemplo de mediación, de manera indirecta, pero también hay efectos moderados, claro. Perfecto. Oye, y hablando del tema de la exposición incidental, me gustaría, hay un concepto que tú has trabajado hace un buen tiempo, que es de News Find to Me, que se ha hecho esta investigación, no solo tú, sino también otros investigadores, ha habido harta una discusión súper interesante al respecto. Entonces, un poco si le puedes explicar de en qué consiste y los efectos que tiene en términos de los procesos de participación, de conocimiento, y por qué está cambiando un poco también las formas de informarse que conocimos tradicionalmente, digamos. Sí, sí. Sí, la verdad es que a mí, ya sabes que el News Finds Me Perception, ¿no? O la percepción de que las noticias le encuentran a uno, pues se ha convertido, no sé si puedo compartir aquí, pero si puedo compartir en el chat. Si no, te autorizo el tero, ahí sí. Sí. Mira, voy a dejar allá, os voy a compartir, mira ahí, os voy a dejar, de hecho, lo que bien indicabas, Andrés, en la literatura, digamos que en el campo, la teoría, que la presenté la teoría por primera vez hace 4 o 5 años, y desde entonces pues ha crecido mucho en popularidad y pues hay muchísimos autores que ya lo han utilizado para probar distintos efectos y para discutir. Tanto era así que me di cuenta de que había un déficit de conocimiento sobre la percepción de que las noticias no se encuentran, el News Finds Me Perception, que nadie lo leía en español. Entonces me di cuenta que en España querían saber sobre eso, en Latinoamérica querían saber sobre ello y no había nada en español, con lo cual escribí ese paper el año pasado, que os acabo de compartir en un journal. Eso es de EPI, ¿no? Es de EPI, sí, el profesional de la información. Lo publiqué en EPI el año pasado para que se pueda leer. Entonces hace un sumario, hace un resumen de todo, de lo que es la teoría, de las diferentes dimensiones del News Finds Me Perception, de lo que es la percepción y de los efectos, no solo de los que he encontrado yo, sino de los que ya en la literatura hay muchos autores que, como bien dices, ya están usando esta teoría para evidenciar multitud de efectos distintos, ¿no? Entonces, ahí os compartí el paper en español para que lo leáis, que es muy interesante y ese hace un muy buen resumen de todo. Pero a grosso modo, para continuar con tu pregunta, la idea de la percepción de que las noticias no se encuentran, pues se explican en 3 dimensiones, ¿no? La primera dimensión es que lo que empezó a ocurrir, o cuando yo pensé en esta teoría, es que de repente la gente ya pues, no era activa consumiendo noticias, ¿no? Hasta el punto tal que la gente empezó a pensar que las noticias pues ya me llegan a mí, yo ya no tengo que hacer nada. Antiguamente tenía que comprar el periódico o poner la televisión, incluso con internet yo tenía que ir a newyorktimes.com y empezar a leer. Sin embargo, gracias a los medios sociales y al ambiente este que tenemos de que estoy rodeado de noticias constantemente, amigos, foto de un gato, pero también mira esta noticia, pues la gente empieza a desarrollar esta percepción de que las noticias, si son importantes, le van a llegar a uno. Entonces hay 3 dimensiones claras que conforman la percepción de que las noticias me encuentran. La primera dimensión es que yo ya no tengo que ser activo buscando noticias. ¿Para qué voy a ser activo buscando noticias? Ya no soy un buscador de noticias activo, porque las noticias, si son importantes, me van a encontrar a mí. Yo ya no tengo que estar atento ni nada, ya me van a encontrar a mí. La segunda parte es que los ciudadanos, los individuos, empezamos a desarrollar esa digamos, esa confianza, pero no confianza como trust, sino confianza como rely, que la expectativa, ¿no? Empezamos a desarrollar esa expectativa de que nuestros contactos en los medios sociales me van a informar. Cuando algo importante ocurre, mis contactos en los medios sociales me lo van a mandar, me lo van a decir, oye, lee esto, oye, mira qué ha pasado, que este candidato ya no se presenta para las siguientes elecciones, ¿qué tal? Entonces, esa es la siguiente vertiente, la siguiente dimensión de la percepción. Y la tercera dimensión, que quizás para mí es la más importante, aunque ahora en el estudio que vais a leer o que os he enviado, hablamos de una cuarta dimensión también, pero bueno, esta todavía no está empíricamente probada. Estas 3 de las que estoy hablando, sí. Entonces, la tercera dimensión, y para mí la más importante, es que los individuos empiezan a pensar que cuando las noticias que me van a llegar, no solo que me van a llegar, sino que yo, al hacer esto que estoy haciendo,
de recibir las noticias así y no ser activo, yo puedo estar bien informado sobre política y sobre asuntos públicos. Es decir, yo ya no tengo que ser activo más, porque yo voy a estar bien informado, nada más que dependiendo de que las noticias me lleguen. Entonces, esas son las tres dimensiones. Juntando estas tres dimensiones, conformamos la percepción de que las noticias me llegan. Esa es la medida de que las noticias me llegan. Y hemos visto, pues, en los últimos 4 o 5 años, pues hemos publicado más de una decena de artículos. Solo mi grupo de investigación, pues más de una decena de artículos en las ciencias sociales sobre esta teoría y efectos. Y no solo yo, ya hay un grupo nutrido de investigadores que están por todo el mundo, ¿no? Que están haciendo investigaciones sobre el News Finds Me Perception. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues lo que podíamos esperar, ¿no? En las primeras investigaciones, lo primero que probamos, ¿qué fue? Pues que cuando uno desarrolla la percepción, ya no consume noticias. O sea, cuanto más percepción o cuanto más alta tengo la percepción de que las noticias me van a llegar, menos voy a consumir noticias en prensa, menos voy a consumir noticias en radio, menos voy a consumir noticias en televisión. Solo, de nada, Carmen, solo va a haber un sitio donde yo voy a consumir más noticias, que es en los medios sociales. Porque, claro, ese es mi entorno donde yo me informo y las noticias me llegan. Entonces, la primera hipótesis que pensamos en su día era, esto va a hacer que uno ya no consuma noticias activamente en radio, prensa, televisión, y así fue. Y lo segundo era, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Será que a la larga saben menos de política? ¿La percepción les lleva a no aprender de política? ¿Tienen una relación negativa con conocimiento político? Y es justo lo que encontramos, ¿no? Recogimos datos panel, primero en Estados Unidos, pero luego lo hicimos como en casi 20 países. Nos ganamos un grant, una beca muy grande de investigación y recogimos datos en más de 20 países y también observamos el mismo patrón. Es decir, la gente que desarrolla... Chile, por ejemplo, tiene un alto índice de News Finds Me Perception, como España. En cualquier caso, lo que vimos, y sucede en casi todos los países de manera muy similar, los que empiezan a proliferar esta percepción, empiezan a tener esta percepción de que las noticias le llegan, a la larga saben menos de política. O sea, a la larga consumen menos noticias. A la larga saben menos de política. En otros estudios encontramos que a la larga tienen menos interés en política. ¿Por qué? Porque voy a seguir teniendo interés en política si ya me van a llegar. Yo ya tengo como que bajo la guardia. Ya no tengo que estar al tanto ni tener interés. Las noticias me llegan. Eso ya, pues ya está hecho. Entonces, y esto tenía efectos mediadores. Directamente no influye sobre el voto, por ejemplo. Tener la percepción de que las noticias me llegan no me hacen votar menos en las elecciones. Pero, como hablábamos antes, los efectos mediadores son importantes. Cuando el News Finds Me Perception me hace bajar, digamos, mi interés en política y en el tiempo también sé menos de política, el efecto mediador sobre votar en las elecciones era también negativo. Es decir, las personas News Finds Me Perception, las personas que tienen esa percepción de que las noticias les encuentran, a la larga tienen menos interés, a la larga saben menos de política y eso les lleva como efecto mediador a votar menos en elecciones locales y generales. Con lo cual hemos visto un montón de efectos. Hay muchos más, ya os digo que hay como 10 o 12, una docena de papers ya publicados en esto y hay mucha gente que ha publicado más cosas. Por ejemplo, en otro grupo de investigación en Inglaterra vieron que también tenía un efecto con el hesitancy, ¿no? La duda de vacunarse sobre la COVID-19. Andrew Chadwick y los colegas de Andrew Chadwick, Christian Bakar y otro grupo que está en Oxford y en Loughborough University, pues encontraron que el News Finds Me Perception les bajaba la guardia en ese sentido y les hacía dudar más de vacunarse. Pues no hace falta que me vacune. Claro, pues todo es un ecosistema de malinformación, ¿no? De ese déficit de sofisticación de conocimiento político que les hace vulnerables a un montón de efectos negativos. Sí, yo, Homero, te quería, yo quizás voy terminando ya con esto para abrir las preguntas al público, pero que tiene que ver con el tema de las News Finds Me y el populismo. Quizás son dos preguntas, pero me llamó mucho la atención que en uno de los últimos investigaciones de ustedes, a ver, porque uno asociaría esto un poco como a lo que siempre se ha llamado la exposición incidental, digamos, es que la que yo no busco, que me llega de alguna forma. Y siempre había una mirada como positiva de la exposición incidental, como que te saca de la cámara de eco, por decirlo así.
Claro. Pero esto opera de manera distinta, no está operando de esa forma. Y me llamaba la atención que encontraran que las personas con posiciones más populistas tuvieran una disposición hacia esta forma de informarse mucho más fuerte que el resto de la población. Sí, O sí. sea, porque uno pensaría que esa gente es pura exposición selectiva, o sea, va a ir a buscar solo lo que sabe que está de acuerdo, pero aparece este fenómeno, digamos. Claro, claro, sí, es lo que comentábamos antes. Nos estamos enfocando quizás, no demasiado, pero nos estamos enfocando en la charla en los efectos nocivos de los medios sociales, pero está la otra cara de la moneda. Es decir, lo que tú comentas, tienes toda la razón. Vimos que consumir noticias en los medios sociales le llevan a uno a desarrollar la percepción de que las noticias las encuentran y eso les hace más vulnerables a desarrollar actitudes populistas. ¿Qué ocurre? Eso es una manera de decirlo, pero también está la otra manera de decirlo, que es aquellos que no caen en el News Finds Me Perception, que consumen noticias de una manera más activa y que, digamos, activamente refuerzan el algoritmo para diversificar noticias y no caer en echo chambers o no caer en la percepción de que las noticias le encuentran a uno, pues combaten actitudes populistas. Claro, nosotros nos enfocamos en los resultados de nocivos, ¿no? Porque es lo que hemos encontrado. Pero la interpretación puede ser todo lo contrario. Uno podría decir, oye, cuando no caemos en estas cosas, cuando hacemos las cosas bien, fíjate que todo lo que he dicho vamos a darle la voltereta, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Cuando uno no tiene la percepción de que las noticias le encuentran y es activo, pues su interés en política no baja sino sube, su conocimiento político no baja sino sube, y votan, y lo otro, y no desarrollan actitudes populistas. Entonces, los medios sociales también hacen eso. Los medios sociales hacen eso cuando, de manera individual, particularmente, realizamos un esfuerzo activo importante para diversificar nuestras noticias, ¿no? Lo que hablábamos muy al principio de la conversación de los algoritmos. Digamos que hay dos bases algorítmicas importantes, ¿no? En los medios sociales. Una base algorítmica que se llama social, que las plataformas sociales, los medios sociales nos van a presentar con información debido a lo que mis redes hacen clic en like o comparten o leen. Entonces, esa sumisión algorítmica de lo que hacen mis contactos y mis redes me van a presentar a mi información. Eso es una curación algorítmica social. Pero también hay una curación algorítmica individual. Es decir, no es lo mismo si yo abro mi Twitter y mi esposa abre su Twitter, parecen dos programas distintos. Mi Twitter es todo noticias constantemente y el de mi esposa pues es todo ONGs, animalitos, cosas así. Y para ella es ideal, es perfecto. Pero para mí no, porque yo hago, digamos, un esfuerzo activo brutal de curar mi algoritmo. Tanto es así que si yo veo un animal, yo pongo Twitter y veo un animal, por lo que sea, alguien le sale un animalito, yo directamente voy y bloqueo. Pum, pum. Entonces, yo hago una curación algorítmica tan severa que yo fuerzo a Twitter, por ejemplo, a los medios sociales, a presentarme con información. Nada más que información. No quiero ninguna otra cosa. Entonces, eso es muy importante. Claro, yo entiendo que la gente no es como yo. Si uno no hace ese esfuerzo, al igual que yo hago, como yo me presento información muy diversa, pues yo como todos puedo tener mi ideología, pero como sé los beneficios de tener una, digamos, una cesta de la compra diversa informativamente hablando, pues yo sigo a canales que sé que son opuestos a mi percepción política o a mi ideología, ¿no? Y lo hago Claro, activamente. y quizás también como tratar de comprender bien los entornos en los que se producen también cada uno de esos fenómenos, porque claro, hay una preocupación muy fuerte hoy día por el populismo, por los candidatos, pero bueno, tuvimos experiencias como la de Obama o tuvimos experiencias previas antes en Medio Oriente donde había una épica muy fuerte en el uso de las redes sociales y terminaron también siendo muy decisivas, digamos. Seguro, seguro. Yo creo que este déficit que estamos viendo hoy día pues es multivariable, ¿no? Antiguamente, no es que los medios sociales antes eran maravillosos y ahora son horrorosos. Yo creo que parte todo un poco de lo mismo. El contexto político que teníamos antes era distinto, era más consensuado, había más afán por conciliar las cosas, por dialogar. Desde que Trump, digamos, que irrumpió en
la ventana política americana, pues todo se fue un poco más al carajo en ese sentido. Y los medios sociales también, ellos mismos se empezaron como, particularmente Facebook y YouTube, empezaron a ingeniar, ¿no? A ser ingenieros del algoritmo para presentarnos con información pues quizás que nos encienda, que nos enfade, porque ellos se dieron cuenta de que ese tipo de manipulación algorítmica pues nos hacía pasar más tiempo en la plataforma y nos presentaban con oportunidades de monetizarnos, ¿no? Porque nos presentaban publicidad. Pues yo creo que todo eso se ha ido mezclando ahí en una burbuja paralela antidemocrática, si me permites la expresión, que nos ha hecho mucho daño a la sociedad. Por eso, quizás más importante si cabe, ese esfuerzo individual de cada uno de diversificar las noticias y demás. Perfecto. Ya, ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Les pido a quienes quieren preguntar que les vayan marcando, levantando la mano. Nosotros les vamos, en orden que lo vayan haciendo, les damos la palabra. ¿Ok? José Rázuriz, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, estimado Homero. Yo soy también docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, aunque filósofo, muy interesado en estas temáticas. Quería hacerte un par de breves consultas. La primera es si es que acaso existen estudios empíricos que busquen dar cuenta. Tú señalabas que se ha estudiado la calidad del compromiso político en la era de las redes sociales, que por un lado es muy intensa, parece, pero muy poco informada. Y mi pregunta tiene que ver con la dimensión temporal, si es que se ha hecho estudios de la consistencia en el tiempo de los compromisos políticos que se generan en el contexto de la vida digital, ¿ya? Porque uno pensaría a priori que en general no han de ser muy consistentes en el tiempo, porque siempre hay nuevos trending topics que van ocupando las conciencias colectivas, digamos, y siempre hay nuevas causas que nos llaman al compromiso y al engagement. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que es muy breve, es conceptual casi. ¿No hay acaso discusión también en la literatura sobre este concepto de la fake news, que a mí me parece una pésima categoría teórica, no solo en sí misma, sino que se ha prestado a mucha manipulación política? Ahora recién estaba leyendo que en Turquía Erdogan, o sea, que se pasó una ley de persecución a la desinformación, digamos, esto de perseguir a las fake news. Se ha instrumentalizado el concepto que, repito, es muy malo, parece muy naif. Hay conceptos más clásicos, hay la noción de campañas de desinformación o la misma noción de propaganda. Campañas de propaganda parece ser más adecuado para abrazar este fenómeno que se ha manipulado y se ha manoseado tal vez demasiado, ¿ya? Pero la segunda es una inquietud conceptual. Ya, sí, buenísimo. Gracias, José, por las preguntas. Voy a intentar ser breve porque así nos da tiempo a más preguntas. Y si quedan dudas, pues lo podemos dialogar más tarde o me podéis escribir un mail y demás. Entonces, a la primera parte, sí, yo creo que tienes razón. Tenemos esa volatilidad, ¿no? Incrustada en la idea de las ciencias, de los medios sociales, en lo que toda esa inmediatez de participar ahora, vete y vota, o ven aquí, dona dinero, o protesta, vamos a la calle. Puede ser que sea cierto que tengamos como incluso más lo que llamamos issue publics, ¿no? Que tengamos más públicos que solo les importan ciertas cosas y nos volvemos más locos con eso. Pero lo que seguimos durante ya mucho tiempo, más de 2 décadas, hemos estado viendo esta idea de que los medios sociales nos movilizan. Y se habló al principio de la idea del slacktivism, ¿no? Que uno se expresaba políticamente, que cliqueaba y tal, pero no participaba, y ya vimos que no es así. Otra vez, como con efectos mediadores, eso del slacktivism no es otra cosa que expresión política, y sí vemos que la expresión política es un antecedente muy fuerte de participación pragmática. Me parece interesante tu observación de lo de, no es como antes, y quizás tuviésemos los clásicos most important problems, ¿no? Los problemas más importantes y que eran como quizás más robustos en el tiempo. Eso me parece una observación interesante y tenemos que prestar más atención. Y la segunda parte, en tu pregunta, totalmente de acuerdo. De hecho, hay mucha literatura en que estamos discutiendo eso, ¿no?
La literatura política clásica pues hablaba de, teníamos las distinciones, como has dicho, de propaganda, estudios desde los años 40, 50, Lasserfeld y sus colegas. Luego, más adelante, pues ya hablábamos de las dos, ¿no? Misinformation y disinformation, ¿no? La idea de misinformación es que yo puedo estar desinformado sobre algo no porque yo quisiera o porque el otro me quiere engañar. Me has dicho algo y me lo creo, pero los dos estamos engañados. Y disinformation, cuando es una cualificación más interesante, que es esta idea de yo a propósito propago una información que sé que es nociva y mentira con un afán concreto, ¿no? Entonces, el fake news está como en una de las, digamos, operacionalizaciones más interesantes que se ha hecho fue la de TACDOC y colegas en Singapur, que hablan de esta idea que es muy parecido, como puede ser misinformación y desinformación, pero la idea es, o lo básico que lo distingue es la viralidad, que está en social media, ¿no? Y esa idea de que se puede distribuir muy rápidamente, pero estoy contigo. A nadie nos gusta, ningún experto en comunicación le gusta fake news, particularmente por lo que tú dices. Tenemos estudios recientes también en los que hemos comprobado de ambas maneras, con experimentos y también con otras metodologías, que fake news acaban siendo las noticias con las que yo no estoy ideológicamente alineado. Entonces, fake news es lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen es fake news. Y esto es una calidad democrática baja informativa, ¿no? Bueno, ahí paro. Sé que esto podríamos tener una conversación solo en esto, pero por lo menos espero que te haya ayudado un poquito. Muchas gracias. Nada, tú por las preguntas. Sí, ahora a continuación, Guillermo Bustamante. Adelante, Guillermo. Hola Andrés, hola Homero, muchas gracias. Homero, yo soy estudiante de doctorado y además soy académico de la Universidad Finisterre y estudio desinformación y básicamente también uso tu cuestionario, tu batería de preguntas sobre el News Find Me Perception. Entonces, Bueno. estoy muy interesado en saber si tú has encontrado que los tipos de medios de redes sociales propician algunos o influyen en el concepto de desinformación y en el concepto del News Find Me Perception. Y por otro lado, me gustaría saber, porque hablaste de que tú curabas bastante bien tu algoritmo. Entonces, me gustaría saber cuál es el rol que crees tú que tienen que juegan las competencias mediáticas en el proceso de combatir la desinformación y precisamente avanzar en espacios que tengan que ver con un consumo más activo de noticias y no tan incidental. Ya. Eso. Sí, buenísimo. En la primera parte, pues por lo que me toca, gracias por utilizar mi instrumento y me hace muy feliz de que la teoría te parezca interesante y que te sirva en tus propias investigaciones. Así que enhorabuena, Guillermo. Sí, hemos visto en estudios, aunque todavía no los hemos publicado, o sea que esto es un poquito te voy a dar una primicia que lo estamos viendo, pero si tú lo sacas con tus datos, pues enhorabuena, porque yo creo que es algo interesante que la literatura tiene que observar. Hemos visto que sí, que hay conexiones entre esta idea de la proliferación de la percepción de que las noticias me encuentran y estar expuesto a un mayor volumen de fake news. Y tiene todo el sentido del mundo teórico, ¿no? Porque cuando yo no me va a llegar, no presto atención, empiezo como, igual que me bajaba mi interés, mi conocimiento, pues también me va a bajar mi literacy. Yo no voy a identificar ya tan bien cuándo es verdad, cuándo es fake, y me da igual. También ya pues me llegan y cuando me llegan pues empiezo a ver estas cosas. Y entonces hemos visto como que hay una primera asociación, pero necesitamos datos más concluyentes. El año que viene recogeremos más datos todavía y lo miraremos con datos paneles para hacer ese análisis más causal, que no sea solo asociativo. O sea, que enhorabuena, esa línea de investigación me parece muy interesante, creo que es muy acertada, Guillermo, sigue adelante y gracias por lo que me toca. Y la segunda parte, yo honestamente empiezo cuando voy a medios de comunicación para dar una charla o para conversar con ellos, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, yo tengo la impresión de que ellos hacen lo que pueden. Esa es mi impresión. Yo creo que ellos, como periodistas profesionales, basados digamos, en los tenets profesionales del buen periodismo, pues ellos quieren double check, ¿no? Quieren atribuir bien, quieren comprobar los hechos, por supuesto que saben que su negocio es las noticias factuales y ven a los fake news como enemigo, ¿no? El problema que tienen es que a día de hoy, como hablábamos cuando José hacía su pregunta, empieza a haber una línea muy fina entre lo que es factual y lo que no lo es en términos de percepción de la ciudadanía.
Entonces, cuanto más nos movemos hacia una información que no sea solo información, sino que esté cualificada o que haya algo de, si no opinión, algo de observación, corremos más riesgos de que los individuos lo tomen como noticias falsas. Pero yo tengo la impresión, y por lo que ellos dicen, su negocio no es reproducir, ni diseminar, ni estar a favor de fake news porque es más volumen de consumo o de clics. No, porque si no, todas las informaciones serían clics. Pues venga, haz clic aquí y te damos publicidad y ganamos mucho dinero. Ellos saben que ese no es su negocio. Lo intentan combatir como pueden, pues como todos, ¿no? Pero sí, eso no significa que esté todo hecho ni que lo estén haciendo súper bien. Claro que hay que seguir trabajando en ello. Gracias por la pregunta, Guillermo. Muchas Ok, gracias, ahora a Homero, por la- continuación, Nicolás Muñoz. Nicolás, adelante. Hola Homero, gracias por la conversación y aprovecho a saludar a Andrés, que fue profesor mío en otra universidad. Te quería hacer dos preguntas. La primera es muy concreto, me llamó la atención el término que utilizas de medios sociales. Yo por lo menos estoy en mi entorno chileno acostumbrado a las redes sociales. Entonces, ¿consideras que en los medios, por ejemplo, en las redes están considerados, por ejemplo, que cada uno sea un medio en sí mismo? Y lo segundo, estoy muy interesado en esta conversación porque estudié un máster en comunicación política y es una pregunta casi como una declaración de principios. Con todas estas cosas que estamos viendo, esta situación hoy día del siglo XXI de desinformación, de fake news, de populismo, casi como una declaración de principio. ¿En la comunicación política se debería interiorizar y luchar con esas mismas armas o deberíamos combatirlas? ¿Cómo lo ves tú? Ya. Gracias por las preguntas, Nicolás, y enhorabuena por haber tenido un profesor de tan alta reputación, no como los que andamos por aquí sueltos. Enhorabuena, Nicolás. Pues brevemente, a tus dos preguntas. La primera, yo me refiero a medios sociales constantemente en vez de redes sociales, pues quizás gracias a una progresión de la operacionalización del concepto, de la explicación del constructo, ¿no? En un principio hablábamos de redes sociales, en mis primeras investigaciones y todas las investigaciones en las ciencias sociales internacionales, cuando hablaban de estos efectos o demás, siempre eran redes sociales. Social networking sites, ¿no? Eran como lo que dices tú, redes sociales. Pero más adelante nos dimos cuenta que no era solo una red social, sino que era una red también mediática. La cualificación que tú haces de si lo llamamos redes sociales o medios sociales porque todos nos hemos convertido en un medio, no necesariamente todos, pero esa amalgama, esa red conectada, ¿no? de nodos, genera que no sea solo una red social, sino que también mediática, porque todos tenemos, si no sucede, al menos tenemos todos el paso potencial de generar información, ¿no? Por eso hablamos de user-generated content, ¿no? De contenido generado por los usuarios, porque todos podemos tener esa capacidad potencial de generar noticias. Y no solo eso, ya simplemente con compartir una noticia, aunque sea de un medio profesional, digamos que yo no solo lo comparto, sino que lo puedo cualificar. Yo puedo decir esta noticia y hago un comentario sobre la noticia. Entonces, de repente me estoy convirtiendo en parte mediática también, ¿no? Esa es la teoría antigua de la mediación. Yo estoy mediando el mensaje. El mensaje ya no te llega igual como antiguamente. Si tú veías la tele y tú veías las noticias en la tele, lo que yo veía en mi casa y lo que tú veías era lo mismo. Pero si ahora estoy en los medios sociales y yo leo una cosa que tú has compartido, Nicolás, y me la has aclarado, o la has, digamos, descalificado, yo ya no voy a leer esa noticia con los mismos ojos, porque yo confío en Nicolás. Yo de ti me fío porque sé que eres inteligente, sé que tienes un máster en ciencia política y lo que tú me digas, voy a decir, este tío es inteligente. Con lo cual, tú puedes cambiar ese framing, ¿no? Puedes cambiar el framing de la noticia y demás, influenciar, al fin y al cabo, en lo que llamamos medios. Con lo cual, yo creo que, de hecho, por eso quizás haya habido una progresión a los medios sociales. En cualquier caso, lo que dices es una fundamentación teórica muy interesante y quizás me estás dando la idea para hacer un paper que sea solo teórico y enviarlo a Communication Theory, que sea esta transformación del constructo de redes sociales a medios sociales. Y la segunda parte,
¿Me recuerdas brevemente eso que era lo de la segunda parte? Sí, con respecto a las fake news, la desinformación, el auge del populismo en la comunicación política, bueno, ya sea medios o partidos, institucionalidad política, ¿se debe enfrentar esos fenómenos o finalmente se debe Ah, utilizar esas armas? sí, sí, sí. Pues yo creo que sí, que se ha de enfrentar. Se ha de enfrentar y encontrar otra cosa. Lo más pésimo que nos podría pasar sería, pues, como describía antes José o Guillermo, que nos hablan de Erdogan intentando pasar esta ley, ¿no? Para combatir noticias falsas de una manera bias, ¿no? O dictatorial. La única forma de combatir esto, por lo que estamos viendo, es pues, que siga el esfuerzo mediático de los medios profesionales de informar a la población. Imagínate si ya sucumbiesen a también decir noticias falsas, ya sería todo un descontrol desinformativo, ¿no? Y segundo, pues ciertas cosas que empiezan a funcionar, ¿no? Lo que llamamos corrective actions. Hay bajo ciertas condiciones en que cuando alguien ve una corrección en los medios sociales, le hace no caer en la desinformación de las fake news, o al menos buscar más información y demás, ¿no? Entonces, puede haber, volvemos como antes, esfuerzos individuales de que yo veo algo que noticia, cuando veáis algo que es noticias falsas, lo debéis de decir. No podéis hacer la de, pues, joder, esto lo sabe todo el mundo, es que Biden no se ha dado un beso en la boca con el Papa. Pues, aunque a ti te parezca de lo más loco, alguien lo puede pensar como cierto, ¿no? Entonces, si veis algo que es desinformación, lo suyo es hacer el corrective action y generar un link a la información factual, ¿no? Y decir, mira, léelo aquí, que esto no es cierto. Entonces, esto hemos visto que funciona, ¿no? En literatura, Leticia Bori y Emily Braga han hecho bastantes papers en este sentido para cualificar la desinformación y el corrective action. Así que yo brevemente te diría que no, que tenemos que esforzarnos y los medios se tienen que esforzar, tienen que emplear todas sus fuerzas para garantizar la información factual a la ciudadanía, porque es una premisa básica de un funcionamiento saludable de la democracia. Perfecto. ¿Hay más preguntas? ¿No? Si no hay más preguntas, yo voy a aprovechar y voy a hacer una última para cerrar. Claro. Y tiene que ver con lo siguiente. Hablamos mucho recién el tema de las mediaciones, de las moderaciones, pero también hay otro elemento que cuando empezaron las investigaciones sobre en este campo, el universo de redes sociales era mucho más restringido al que tenemos hoy día. O sea, teníamos Facebook, Twitter y poco más, digamos. Hoy día tenemos una cantidad de posibilidades muchísimo más grande. Y ahí me llamó mucho la atención un artículo que ustedes publicaron hace poco sobre WhatsApp. En Chile y en América Latina, WhatsApp tiene una penetración gigante, mucho más alta que en Estados Unidos y que en Europa. Y la relación que ustedes encontraron entre el uso de WhatsApp y la protesta ilegal. Y la protesta que desafiaba las normas, rompía la ley derechamente. Y que, que al parecer no pasaba con otras redes sociales. O con otros social media. Un poco tratar de entender por qué, si tiene que ver con esta cosa de esta idea de que son medios ¿cómo se llama?, de strong ties, de relaciones fuertes, por dónde pasa que se produce un fenómeno como, en este caso, como tan claro. Que los resultados del paper son muy claritos al respecto. Sí, sí, sí. No, este estudio me parece muy interesante. Tienes razón en varias cosas. Los datos son de Estados Unidos, donde mucha menos gente utiliza WhatsApp que en, yo sé, Chile o incluso España u otros países, ¿no? En Estados Unidos no está tan extendido el uso de estas plataformas sociales para mensajearse y para informarse y demás. Observamos que no hay un efecto directo. Al final, el efecto directo de consumir noticias a través de WhatsApp no le lleva a uno a protestar de manera ilegal. Nosotros no cualificamos la protesta ilegal. De hecho, en la literatura de la ciencia política, ¿no? En los años 70 hay varios ejemplos en la literatura que ofrecen explicaciones a la protesta ilegal como algo prodemocrático. Que a veces para hacer ver grievances, ¿no? Diferencias en cuanto a un estado de gobierno que no escucha a su ciudadanía, pues pueden haber brotes de protesta ilegal que sean buenos, sean prodemocráticos. Y, por ejemplo, con el caso de Pinochet sería muy claro en Chile, ¿no? No toda la protesta ilegal
tiene una mala connotación. Por eso hay gente que a lo mejor en la protesta ilegal en Estados Unidos hablan de lo del Black Lives Matter, ¿no? que pues una protesta ilegal, pero a su juicio una protesta necesaria para hacer ver los grievances de los negros en Estados Unidos, que son maltratados y que hay un alto grado de racismo sistémico, como ellos dicen. O no, o puede haber una protesta ilegal tipo la del enero 6, en donde los seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio y intentaron realizar un golpe de Estado, digamos, blando. Entonces, nosotros no nos metemos teóricamente a cualificar qué es protesta ilegal, pero medimos la protesta ilegal. Y lo que vimos es que el WhatsApp, para informarse en Estados Unidos particularmente, produce desconocimiento político. Entonces, quizás es lo que tú dices. La gente que utiliza WhatsApp acaba generando unas burbujas de información muy estrechas. Yo no sé si es tanto weak ties como strong ties, que dices tú, puede ser, pero más que weak ties y strong ties, yo creo que el atributo de la discusión, ¿no? De las redes de discusión, no es tanto la fortaleza de mis redes, o de mis conexiones en las redes, sino qué tal esas redes sean más homogéneas o heterogéneas. Seguro que se solapan, ¿no? Las strong ties tienden a ser más homogéneas y las weak ties tienden a ser más heterogéneas. Pero lo que nos dimos cuenta es que la información, quizás por las affordances, ¿no? Las características que tienen estas plataformas, específicamente WhatsApp, le hacen uno a estar expuestos a noticias que tienden a ser muy homogéneas dentro de mis grupos, no tanto heterogéneas. Sé que alguno de que esté en la charla estará pensando, pero no, mis grupos son muy diversos en WhatsApp. Puede que sí, pero por lo general no son así. Entonces, lo que observamos, y empíricamente los datos muestran, que la gente que utiliza WhatsApp acaba sabiendo menos de política, y a través de ese desconocimiento, el efecto mediador, es que participan en actividades de protesta ilegal, ¿no? Como quemar contenedores o tomar un edificio público, etcétera, etcétera. Mientras que solo utilizar WhatsApp para informarse no lo lleva a uno a comportarse de esa manera. Pero sí que le lleva a aprender menos de política, y a aprender menos de política le lleva a uno a que le embauquen más fácilmente y acabar comportándose de esa manera, ¿no? Participando políticamente con actividades ilegales. Perfecto. Homero, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy interesante a nombre de la universidad, del magíster. Te agradezco mucho y nada, pues habrá una próxima oportunidad para que sigamos conversando. Cualquier También minuto. le agradezco muchísimo a toda la gente que participó, a los que estuvieron acá, que se interesaron. Hoy día es un día complejo en Chile, Homero no debe saberlo, pero un día complejo, puede llegar a ser un día complicado, pero muchas gracias a todos por haber estado acá. No, gracias a vosotros. Veo que hay un montón de oyentes en la charla. Gracias por las preguntas. Ha sido interesantísimo, y ya sabes que, Andrés, yo siempre encantado de colaborar contigo, de charlar. Andrés es un académico, aparte de inteligente, pues es un intelectual. Entonces yo siempre aprendo mucho en mis discusiones con Andrés, y no podía negarme a esta invitación. Ha sido un placer hablar con vosotros, y para aquellos que hicieron preguntas, muchas gracias por vuestras preguntas, y los que no llegaron a preguntar, lo siento el tiempo también, pero os agradezco la atención, y espero que os haya servido, sobre todo para salpicaros un poco de curiosidad, ¿no? Y de seguir investigando en este tipo de cosas, en este ámbito. Así que nada, un auténtico placer, Andrés y los demás. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego a todos. Hasta Adiós. luego.